La señora Morales no le gustaban los cumpleaños, pero guardaba con celo el cuaderno marrón donde anotaba cada fecha importante de la vida de su hija. El primer día de clase, el primer viaje sola, el primer empleo, el día en que Camila terminó con Rodrigo y llamó llorando a las 2 de la mañana. Cada página era un pedazo de su amor silencioso. Viuda desde los 34 años, cuando Eduardo sufrió un aneurisma fulminante, ella crió a Camila sola. Nunca se quejó del cansancio ni del miedo a no poder con todo. Trabajó en 3 escuelas diferentes, como profesora suplente, luego como secretaria en una clínica odontológica. Todo lo que podía ahorrar lo destinaba a Camila. Intercambio, universidad, alquiler, pasajes, consultas, terapia. No buscaba reconocimiento. Se decía a sí misma que el amor de madre no necesita trofeo. Pero esa mañana de viernes demostró que quizá estaba equivocada. El correo llegó a las 7:13 sin asunto. Reconoció el nombre de su hija en la notificación y sonrió, imaginando algún mensaje sobre el vestido o tal vez el ensayo de la boda. Abrió con un toque y leyó despacio, como quien teme no entender a la primera. Mamá, tras mucha charla con los papás de Sebastián y la organizadora, cerramos la lista de invitados. La ceremonia será muy íntima. La mamá de Sebastián insistió en mantenerlo así, pero lo transmitiremos en vivo. Puedes verlo desde casa. Será como estar ahí. Aquí está el enlace de Google Meet. Con cariño, Camila. No había un querida mamá, ni una disculpa, ni siquiera una explicación real. Solo un enlace, como si fuera un recibo. La señora Morales leyó 1, 2, 3 veces, hasta que la pantalla del celular se oscureció por inactividad. Su mano estaba firme, pero el café se enfrió. No lloró, solo se levantó de la silla con un vacío nuevo que aún no sabía nombrar. Esa mañana no respondió el correo. Se vistió con la misma ropa que usaba los viernes, pantalón de lino claro y camisa azul, y fue al banco, como hacía mensualmente, para liberar la segunda parte de la transferencia que costearía el resto de la ceremonia en el viñedo de Valle de Guadalupe. Había dividido los valores por etapas a pedido de la propia Camila para facilitar la organización. Pero frente al cajero automático, su mano se detuvo. Se quedó allí, con la tarjeta en la pantalla, sin poder digitar el PIN. No era rabia, era lucidez. Por primera vez en muchos años, sintió que no necesitaba cumplir ese papel automático. Aquello que siempre se había visto como obligación, el apoyo, el sustento emocional, el financiamiento, ahora parecía solo una exigencia sin contraprestación. Canceló la transferencia discretamente y se fue sin contarle a nadie. Cuando llegó a casa, preparó una olla de sopa y se quedó en silencio. Por primera vez, el silencio era suyo. El colapso no tardó en llegar. A las 16:42 sonó el celular con el nombre de Daniel, su hijo mayor, que vivía en otra ciudad y casi nunca llamaba. «Mamá, ¿qué pasó? Camila está perdiendo la cabeza aquí, diciendo que el viñedo está cobrando el valor restante y que desapareciste». La señora Morales escuchó la frase hasta el final, pero solo respondió con una pregunta. «¿Ella te contó que no me invitó a la boda?». Del otro lado de la línea, un silencio incómodo. Daniel no sabía qué decir. Dijo que la lista era restringida, que fue cosa de la familia del novio, pero que tú entenderías. La señora Morales no explicó, no pidió comprensión, solo dijo que estaba bien, que él se ocupara de su propia vida y colgó con educación. No hubo drama, hubo decisión. A la mañana siguiente comenzaron a llegar mensajes en secuencia. Primero de Camila, cortos y tensos. «Mamá, necesitamos hablar. Por favor, es urgente. ¿Puedes llamarme?». Luego vinieron los audios. Largos, desconectados, mezclando disculpas con justificaciones vagas sobre el espacio limitado, la presión de la familia del novio, el cronograma apretado. Pero nada de eso importaba ya. Por primera vez,
La señora Morales no se sentía culpable por no responder. Dejó el celular en el cajón y fue a regar sus plantas. Las violetas estaban floreciendo y la albahaca comenzaba a crecer. ¿Cuánto tiempo hacía que no reparaba en eso? La casa estaba tranquila pero viva. Por primera vez, el peso sobre sus hombros parecía disolverse sin necesitar a nadie. El martes apareció Laura. Era la amiga de infancia de Camila, esa que había pasado muchas navidades con ellas, que estudió en la misma universidad y compartió apartamento con la hija durante 2 años. La señora Morales reconoció desde lejos su manera inquieta y cariñosa. «Tía, no me tomes a mal por venir así, pero Camila está mal, muy mal». Escuchó con atención, ofreciendo té. Laura contó que Camila no comía bien desde hacía días, que lloraba escondida y decía cosas como: «Creo que mi madre se rindió conmigo». Por primera vez, la señora Morales sintió que algo se movía dentro de su pecho. No era pena ni ganas de consolar, era una constatación. Camila estaba sintiendo algo que ella misma conocía muy bien: el abandono. Pero, a diferencia de su hija, ella supo sobrevivirlo durante décadas, sin que nadie lo notara. Durante años, la señora Morales soportó en silencio cuando Camila no llamaba en el Día de la Madre porque estaba atareada con el trabajo. Aguantó cumpleaños sin visitas, feriados en que la hija prefería viajar con amigos y hasta un año nuevo en que se quedó sola con una botella de vino barato viendo los fuegos artificiales por televisión. Nunca se quejó. Aprendió a aceptar las migajas emocionales como si fueran gestos de amor, pero ese correo sin afecto, ese «será como estar ahí», fue el punto en que todo cambió. Por primera vez entendió que el amor sin reciprocidad se vuelve obligación y que la obligación sin gratitud corroe. Esa ausencia forzada en la boda no fue un error logístico, fue un espejo, un reflejo del lugar que ocupaba, el de la mujer que siempre estaría ahí, incluso cuando no fuera invitada. Aún así, escuchar que Camila se estaba derrumbando causaba una mezcla de sensaciones. La señora Morales no era de piedra, sentía mucho, pero había aprendido con el tiempo que socorrer a alguien en medio del caos no siempre es un acto de amor. A veces solo perpetúa el ciclo. Preguntó a Laura: «¿Ella te dijo por qué me excluyó?». La joven dudó. Dijo que no quería preocuparte, que la idea era evitar drama, que todo estaba resuelto. La señora Morales sonrió levemente. Esa era la Camila que conocía, práctica, controladora, siempre intentando evitar cualquier situación incómoda, aunque eso significara borrar a quien más la amaba. «Dile que estoy bien y que, esta vez, no voy a aparecer para salvar a nadie». Laura tragó saliva, pero asintió. Sabía que esa frase no venía de rencor. Era un límite. En la semana de la boda, lo que debía ser una celebración planificada al milímetro, se volvió un enredo de improvisaciones. La empresa de eventos amenazó con cancelar los servicios por falta de pago. Los músicos se negaron a viajar sin el resto del caché e incluso el proveedor de los vinos suspendió la entrega. La señora Morales no supo todo eso en detalle, pero escuchó de Daniel que Camila tuvo que cambiar el formato de la ceremonia a toda prisa. Alquilaron un salón más pequeño, cortaron la mitad de las flores, adaptaron el menú. Y, aún así, él contó, todo pareció vacío. «Fue bonito, mamá, pero faltaba algo». No sé cómo explicarlo. Ella no respondió, solo agradeció que él hubiera llamado. Sabía que faltaba, pero no era su función decirlo. Por primera vez, comprendía que no toda ausencia necesita ser explicada. Ese sábado, mientras su hija decía «sí» frente a una cámara en vivo, la señora Morales estaba sentada en la mesa de cerámica del taller municipal. Había comenzado las clases hacía 2 meses, por sugerencia de la vecina del apartamento de al lado, y ahora moldeaba pequeñas piezas con sus propias manos. Era un cuenco azul claro, lleno de pequeñas imperfecciones.
A su lado, una señora llamada Doris hablaba sobre las orquídeas que cultivaba y otra, Rejane, contaba sobre un nieto recién nacido. Por primera vez en muchos años, la señora Morales se sentía parte de algo que no exigía esfuerzo para existir. Reía sin miedo a parecer demasiado. Hacía preguntas sin sentir que invadía. Esa tarde fue suave como hacía mucho no era. Y cuando el reloj marcó las 17 horas, no pensó en la transmisión online. Pensó en quedarse allí, presente en sí misma. En la noche de la boda, el celular vibró 3 veces. Eran mensajes de Camila. La señora Morales no los abrió. Preparó té de manzanilla, se puso su manta en los hombros y se sentó en la terraza. El cielo estaba despejado con pocas nubes y una brisa cálida atravesaba la noche como un saludo tranquilo del mundo. Se dio cuenta de que no estaba triste. Quizá había un punto de melancolía, pero no era amargura. Era como cerrar un libro antiguo. No porque la historia fuera mala, sino porque ya no tenía sentido releer las mismas páginas esperando un final diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía necesidad de justificar sus elecciones. Y esa paz, silenciosa y firme, parecía más valiosa que cualquier discurso de reconciliación. En los días siguientes, los mensajes continuaron. Camila decía que quería entender, que necesitaba hablar, que se sentía perdida. En uno de los audios, su voz temblaba. «Mamá, sé que hice mal. Yo solo no pensé que te dolería tanto». La señora Morales escuchó todo, sola, en silencio. Cada palabra sonaba como un intento de controlar el daño, no como un verdadero reconocimiento. Se dio cuenta de que por años fue tratada como un recurso, emocional, financiero, logístico, siempre lista, siempre accesible, siempre disponible. Ahora, al retirarse, había dejado un vacío que ni flores, ni videos, ni votos ensayados podían llenar. Y esa ausencia hablaba más que cualquier presencia, no por orgullo, sino porque finalmente entendía el peso de aquello que siempre ofreció. Un día, mientras barría la entrada del edificio, encontró a Laura de nuevo. Venía con mochila en la espalda y semblante abatido. «Tía, ¿puedo subir un minuto?» Ella aceptó sin dudar. Se sentaron en la cocina, donde el olor a café fresco aún flotaba en el aire. Laura no vino en nombre de Camila, ni a insistir en reconciliaciones. Vino porque necesitaba hablar con alguien que, a pesar de todo, aún era puerto seguro. «Sabías que perdí a mi madre a los 17, pero te veía como alguien parecida a ella, fuerte, presente». Tal vez Camila nunca se dio cuenta de lo que tenía. La señora Morales escuchó sin interrumpir. Eran palabras sinceras, no dirigidas como reproche o consuelo. Eran solo verdad. Y, en ese momento, entendió que a veces la presencia que ofrecemos a alguien repercute en otros que también observaban, incluso en silencio. Después de esa visita, algo dentro de ella se asentó para siempre. No es que desapareciera el dolor de haber sido excluida de uno de los momentos más importantes de la vida de su hija, pero había, ahora, una conciencia clara de que lo que dolía no era solo la invitación negada, era la acumulación de ausencias anteriores, todas aceptadas en nombre del amor. La señora Morales siguió con su rutina. Hacía cerámica los martes, jardinería los sábados y tomaba café con Doris y Rejane en las mañanas soleadas. Comenzó a pintar también, aún torpe, pero con gusto. Y poco a poco fue percibiendo que su identidad no era solo la de madre, era la de mujer, de amiga, de persona completa. El espacio que antes estaba todo dedicado a Camila, ahora se llenaba con cosas pequeñas pero vivas, y eso era libertad. Camila, por su parte, comenzó a enviar mensajes espaciados. Ya no pedía directamente que su madre llamara o respondiera. Solo dejaba mensajes cortos, como si esperara una brecha. «Hola, solo quería saber si estás bien». «Oh, vi algo que me recordó a usted». La señora Morales leía, pero no respondía. No por frialdad,
sino porque sabía que si respondía, volvería al mismo lugar de siempre. No quería volver, quería reconstruir, y sabía que ese tipo de reconstrucción no sucede en el territorio de la conveniencia. Una noche Camila envió algo diferente. Si yo preguntara ¿qué quiere usted de mí?, ¿sabría responder? Esa frase resonó durante días, pero la señora Morales no respondió, porque en ese momento entendió que lo que quería ya estaba sucediendo y no necesitaba ser entregado por nadie más que por ella misma. Ella había dejado de definirse por la ausencia o presencia de Camila. Ahora, sus días tenían olor a tierra mojada, sabor a pastel de maíz fresco y sonido de risas lentas. Las otras señoras de la clase de cerámica la invitaron a una pequeña exposición colectiva, y ella aceptó con un entusiasmo discreto, pero sincero. Llevó 3 cuencos, 2 tazas y una pieza inconclusa que llamó En Proceso. En la pequeña etiqueta pegada al lado de la escultura, escribió solo su apellido, Morales. Por primera vez sintió que ese nombre no venía ligado a un papel de madre dedicada, sino a alguien que existía por completo. Y cuando una visitante elogió su taza azul claro, diciendo que dan ganas de vivir dentro de ella, la señora Morales sonrió con los ojos. Eso era, ella estaba, por fin, viviendo dentro de sí misma. A finales de noviembre, Camila apareció en el edificio de su madre sin avisar. Estaba diferente, sin maquillaje, el cabello recogido de cualquier manera y las manos temblorosas sosteniendo una bolsa de pan fresco. Tocó el interfono y esperó en silencio. La señora Morales, que acababa de volver de la feria, reconoció la voz de inmediato, pero no atendió de inmediato. Necesitó un minuto para respirar y elegir conscientemente qué haría. Cuando abrió la puerta, no hubo abrazo. Solo un tímido «Hola, mamá», seguido de una mirada que parecía pedir permiso para entrar. La señora Morales hizo un gesto calmado y dio espacio. Camila dejó la bolsa sobre la mesa de la cocina y se quedó de pie, inquieta. «Yo quería ver cómo estás. No es por la boda, solo necesitaba verte». La madre escuchó sin interrumpir. Ya no necesitaba decir que estaba bien. La paz en ese apartamento hablaba por sí sola. Se sentaron sin prisa. Camila intentó sacar conversación sobre las plantas del balcón. Elogió la cerámica sobre la mesa y comentó que había oído hablar de la exposición en la Casa de Cultura. La señora Morales escuchaba, pero no alimentaba el esfuerzo de su hija con respuestas largas. No por orgullo, sino por cuidado de su propio límite. Sabía que Camila todavía no entendía lo que se había roto. Solo quería pegar de nuevo sin reconocer las fallas. En cierto momento la hija intentó un último puente. «Si quieres, puedo intentar hacerlo diferente. Solo dime qué necesitas». La señora Morales respiró profundo. Era una oferta hecha con buena intención, pero aún ingenua. No necesitaba promesas. Necesitaba tiempo, acciones consistentes y sobre todo mantenerse entera, con o sin un nuevo comienzo. Camila permaneció allí unos 40 minutos. Habló más de lo que escuchó, como siempre había hecho, pero esta vez parecía menos segura de sus propias palabras. La señora Morales observaba cada gesto con la serenidad de quien ya no espera nada, pero tampoco se lastima por la ausencia de entrega. Cuando la hija se levantó para irse, dudó en la puerta. «Si algún día quieres decirme algo, cualquier cosa, te escucharé». La madre asintió con una leve sonrisa y solo respondió: «Cuídate». La puerta se cerró suavemente, sin rencor, sin promesas. Era un ciclo que no necesitaba punto final, solo una pausa hecha por alguien que por primera vez elegía dónde estaría su voz, su tiempo, su presencia, y esa elección era todo. Esa noche, la señora Morales escribió en su cuaderno marrón por primera vez en años. No sobre Camila, no sobre fechas, sino sobre sí misma. Anotó el nombre de sus nuevas amigas, el tipo de barro que más le gustaba usar,
la dirección del parque, donde descubrió un banco tranquilo bajo un árbol de hojas amarillas. También escribió: «Hoy fui visitada, pero no perdí el eje». Sintió orgullo de esa frase simple. Representaba lo que le llevó décadas entender, que no hay amor verdadero sin elección mutua, y que no hay paz posible donde hay autoabandono. No sabía cómo sería el futuro con su hija, ni si habría reconciliación. Pero sabía, con firmeza, que jamás volvería a confundir amor con deber. Por primera vez, su historia estaba siendo escrita por ella misma, línea por línea, presencia por presencia, sin anularse, sin callarse. Unas semanas después, mientras pegaba pequeños pedazos de azulejo en un mural comunitario en el centro cultural, la señora Morales recibió un nuevo mensaje de Camila. Era corto: «Sigo pensando en todo. Algún día llegaré». Lo leyó con calma. Sintió un leve apretón en el pecho, pero no respondió. No por falta de amor. Al contrario, ahora sabía que amar también es saber parar, esperar y no perderse a uno mismo en el camino del otro. No era su función guiar a nadie más. El mensaje fue archivado y ella volvió a pegar las piezas con precisión. A su lado, Regine preguntó si estaba todo bien, y ella respondió con sinceridad tranquila: Está bien. Y realmente lo estaba. Cuando llegó a casa esa tarde, puso la tetera al fuego, se sentó en el sillón con vista al atardecer y abrió el cuaderno marrón una vez más. Abrió en una página nueva y escribió: «Mi valor ya no depende de quién reconoce, depende de quién soy, incluso cuando nadie ve». Y entonces se detuvo, mirando el cielo que se teñía de naranja y dorado, sintiendo el calor suave de su propia compañía. No había público, no había espectáculo, solo ella, entera. Y esa era la ausencia más poderosa de todas, la de quien un día sostuvo el mundo de otros en silencio, pero ahora elegía sostenerse a sí misma. No con gritos ni con rabia, sino con paz, porque al fin la señora Morales había vuelto a casa, dentro de sí,